Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y pues el día de hoy vamos a hablar del sistema de filtración de este acuario. Así es, lo prometido es deuda. Les voy a explicar paso a paso todo el sistema de filtración que tiene el acuario de mis peces disco. Y para eso nos vamos a ir aquí abajito, miren. Este es el sistema de filtración principal que tiene mi acuario de peces disco. Y hay varias cosas que quisiera resaltar. La verdad es que no escatimé en cuanto a la filtración biológica y de hecho todavía se puede mejorar aún más. Es un sump de acrílico que pertenecía principalmente a mi acuario marino hace ya varios ayeres. Ya tiene muchos años que este sump estuvo funcionando ahí en mi acuario marino y es un sump muy sencillo, la verdad. Solo tiene la etapa inicial donde está la caída de agua y después una segunda etapa más y el retorno, que es donde está la bomba ahí metida, si la alcanzan a ver. A pesar de ser muy sencillo, es muy funcional y me brinda a mí ventajas maravillosas en este acuario. ¿Cuáles son? Aumentar, por ejemplo, los litros, el litraje de todo el acuario en total aumenta mucho con este gran sump y eso saben que en cualquier acuario pues es mucha ventaja. Eso es una de ellas. Dos, el espacio que te brinda para poder meter lo que tú quieras, canutillos, algún reactor, bomba para algún filtro ultravioleta como el que tengo aquí, o sea, no tienes limitantes, por así decirlo. Ok, explicaré paso a paso. Aquí está la caída, por ahí está el overflow y lo que hice aquí fue poner una esponja para mejorar la filtración biológica. Esta esponja es de la marca Boyu, por si la quieren conseguir, y viene así empaquetada en una bolsa y en la parte de adentro trae 3 esponjas que son de este tipo. Tiene 2 esponjas grandes, que es esta, y entre ellas una que es ligeramente más pequeña. La que yo pude o logré adaptar allá arriba en el overflow fue una de las esponjas grandes e inclusive ya tomó la forma triangular que tiene la caída o forma de trapecio que tiene la caída. Ya se amoldó la esponja. Entonces ahí empieza la primera etapa de nuestra filtración. Una esponja grande para retener partículas, alimento, cualquier tipo de cosa se queda ahí atrapada en la esponja. Es la primera etapa. Después cae aquí por medio de este tubo de PVC y en esta parte tengo un costal con carbón activado. El carbón activado que utilicé es este, que es de la marca Red Sea, y este es el que coloqué ahí. Es de grano muy fino, viene ya su costalito, lo amarré en la caída y ahí lo puse. Luego mega canutillos y canutillos. Mega canutillos puse aproximadamente 60 de estos canutillos grandes y lo complementé con otros canutillos que Alan, el que fue donde conseguí los peces disco, me hizo favor de proporcionarme esos canutillos y unos 10 canutillos mega más. Entonces son aproximadamente 60 canutillos y 1,5 kilos o 2 kilos de canutillos, los típicos normales que encuentras en cualquier mercado o negocio de acuarios. Ese es el canutillo que puse ahí. Y luego puse un filtro de esponja de este lado, y este filtro de esponja lo puse porque son muy buenos guardando bacteria. Inclusive no sé si se han percatado que ya la mayoría de los acuaristas en Asia o en Europa que se dedican, por ejemplo, a reproducir peces, recurren mucho a este tipo de filtros de esponja, y es que la verdad son una maravilla.
albergan muchísima bacteria y filtran muy bien el agua. Lo puse por ese motivo, uno, y la segunda razón es que yo sé que algún día lo podré utilizar si necesito poner una cuarentena. Si necesito una cuarentena por cualquier cosa, que estos peces es muy común que sufran de parásitos o de enfermedades bacterianas, es muy recomendable tener una cuarentena. Ese sería el segundo uso que le podría dar. Ya está aquí repleto de bacteria y funcionando perfectamente bien. Eso es lo que tengo en esta primera etapa. Como segunda filtración mecánica puse una esponja aquí que cubre la caída a la segunda etapa, como filtración mecánica también para complementar. Y luego decidí poner un filtro UV. Nunca había hecho yo uso de los filtros UV y en esta ocasión sí me lo permití, y pues no quise escatimar en lo que es filtración y quise poner este filtro UV por cualquier cosa. Es de la marca Boyu también, y aquí está la pequeña bomba donde hace pasar el agua por la luz ultravioleta. Ahí se alcanza a ver en la ranura la luz, ahí se ve perfectamente, y el retorno está de este lado, y este es el flujo de agua que estoy manejando aquí en este tanque. Moderé la corriente para que no sea ni tan poca y que tampoco sea demasiada y alcance a pasar bien o a exponerse bien con la luz ultravioleta. Aquí en esta segunda etapa tengo el calentador. Este calentador es el que me mantiene el acuario a una temperatura de entre 29 y 30 grados. Aquí está el sensor de temperatura y aquí es donde me indica a qué temperatura está el tanque. Este es de la bomba de retorno, el controlador de la bomba de retorno, que es esta que está aquí. Lo tengo de una manera muy tenue, la verdad. Ahí se puede ver cómo gira el spinner y no les afecta la corriente a los peces. Lo pueden notar aquí perfectamente. La corriente es tenue, pero aunque es tenue, alcanza a mover toda el agua del acuario. En cualquier parte del acuario pueden notar movimientos sutiles por la corriente, y esto es provocado gracias al spinner. Pues a grandes rasgos, amigos, esto es todo el sistema de filtración del acuario de peces disco. Aquí atrás está esa pequeña bomba Elite 801, que es la que alimenta o suministra de aire a mi filtro de esponja. Y pues eso es todo. Para lo que es los mantenimientos, los cambios de agua, utilizo agua de ósmosis. Le hago un cambio de un 25% semanal y así es como la mantengo hasta el momento. Y pues, ¿qué más les puedo explicar, amigos? El video de hoy es cortito, pero creo que despeja todas las dudas que tiene la gente. En cuanto a sistemas de filtración, si les es posible poner un sump, creo que es la mejor opción. Es la mejor decisión que pueden tomar, poner un sump. Si no tienen la posibilidad, pues bueno, un filtro canister o otro tipo de filtración. Pero créanme que un sump les da muchísimas ventajas en lo que ya les comento: espacio, litraje, poder poner muchísimos utensilios para mejorar la filtración. En un futuro pienso meter más megacanutillos y más. Lo quiero poner como los chinos. Hay que aprenderle lo bueno a los chinos, y en cuanto a acuarismo vimos que saben muchísimo, y la mayoría, o si no es que casi todos los tanques que yo vi en China están repletos de megacanutillos, casi hasta el tope. Lo pienso ir haciendo progresivamente, poco a poco, pero por el momento esto está funcionando perfectamente. Aquí están los peces disco, muchachos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por darme tu like, suscribirte, compartir. Yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video.
Bye. No te metas, qué metiche.